¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no está funcionando como debería? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, algo sigue bloqueando tu paz y felicidad? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un poder secreto que puede transformar tu vida, pero que pocos conocen y menos aún logran dominar? ¿Y si ese poder estuviera más cerca de lo que piensas, esperando ser liberado para cambiarlo todo? Este poder tiene el potencial de sanar heridas profundas, liberar el alma y devolver la paz a tu corazón. Tal vez en este momento estés buscando respuestas. Quizás sientas que algo falta en tu vida, un vacío que te impide avanzar plenamente. O tal vez has llegado aquí porque sientes que hay algo más grande que tú esperando ser descubierto. Lo que te voy a compartir hoy podría ser la clave para desbloquear esa transformación que tanto anhelas. Ese poder es el perdón, un principio espiritual que, aunque puede sonar simple, tiene el potencial de cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si pudieras liberarte del rencor, del dolor del pasado y de todo lo que te ha estado frenando? Y si pudieras perdonar no solo a los demás, sino también a ti mismo. Este poder es más grande de lo que imaginas, y lo que aprenderás en este video puede cambiar tu vida para siempre. Pero antes de seguir, quiero que reflexiones por un momento. ¿Te atreves a dar ese primer paso hacia la sanación y el perdón? No dejes de comentar aquí abajo con una frase que te represente, algo que refleje tu disposición para abrazar el perdón y la transformación. Este pequeño gesto será una semilla de cambio en tu vida. Además, si te resuena lo que estamos compartiendo, no olvides dar me gusta. Esto permitirá que más personas encuentren este mensaje y lo escuchen en su momento justo, como una respuesta divina a sus propias dudas. Al darle me gusta, estás ayudando a que más almas puedan recibir esta palabra de paz. Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Al unirte a esta comunidad, no solo estarás ampliando tu conocimiento, sino también contribuyendo a la creación de una comunidad de fe que se apoya mutuamente para crecer y sanar. Cada vez que te suscribes, refuerzas tu compromiso con tu propio crecimiento espiritual, y eso tiene un impacto mucho mayor de lo que piensas. Así que quédate conmigo, porque este video es más que un simple mensaje. Es una oportunidad para cambiar tu vida, para experimentar una paz que va más allá de lo que puedas imaginar. La respuesta a tus inquietudes está aquí. Y todo lo que necesitas hacer es estar presente, comprometido y abierto a lo que se te revelará. El perdón, esa fuerza tan poderosa, puede ser la clave para que experimentes una transformación espiritual profunda. Si estás listo para ese cambio, sigamos adelante y descubramos juntos cómo este poder secreto puede sanar tu alma y liberarte de las cargas del pasado. El perdón tiene el poder de restaurar no solo nuestras relaciones con los demás, sino nuestra relación con Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir a Dios: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto implica que nuestro perdón hacia los demás está directamente relacionado con el perdón que recibimos de Dios. Si guardamos rencor, nos estamos alejando de la gracia de Dios, pero si perdonamos, nuestra comunión con Él se profundiza. Perdonar no es fácil, pero es el camino hacia la sanación, la paz y la libertad. Es un regalo que damos a nosotros mismos y a los demás. Y lo más hermoso de todo es que, al perdonar, nos estamos alineando con el corazón de Dios, que es todo amor y misericordia. Si te encuentras atrapado en el dolor del pasado, si sientes que el resentimiento te consume, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre el perdón que Dios ofrece y el perdón que tú puedes ofrecer a los demás. Al hacerlo,
experimentarás una transformación profunda que solo el perdón puede traer. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hacia la libertad? ¿Estás listo para liberar tu corazón y tu vida? El poder del perdón no solo es un acto de liberación para el alma, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. La Biblia nos habla constantemente de cómo el perdón está intrínsecamente ligado a nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y a nuestra disposición para reflejar su carácter en el mundo. En 2 Corintios 5:19, Pablo escribe: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este versículo revela un principio poderoso. El perdón es el instrumento de reconciliación, y al perdonar, somos partícipes de la obra redentora de Dios en el mundo. Cuando decidimos perdonar, estamos alineándonos con el propósito divino de sanar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. A través del perdón nos convertimos en canales de la gracia de Dios, permitiendo que su misericordia fluya hacia aquellos que más lo necesitan. Al igual que Él no nos guarda cuentas de nuestros pecados, nosotros estamos llamados a no retener las ofensas de los demás. Este perdón, aunque a veces parezca un sacrificio, en realidad es un acto de liberación que nos lleva a vivir más cerca de la voluntad divina. El perdón también tiene el poder de sanar heridas emocionales profundas. En Proverbios 17:9 se nos enseña que el que cubre la transgresión busca la paz, mas el que la repite aparta al amigo. Este versículo refleja cómo el perdón tiene el poder de restaurar las relaciones, de sanar los corazones rotos y de reconstruir lo que se ha perdido. A menudo, el dolor de las ofensas y la rabia que acumulamos en el corazón se convierte en una carga tan pesada que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Sin embargo, cuando tomamos la decisión de perdonar, comenzamos a liberarnos de ese peso. El perdón no es un simple acto de palabras, es un cambio de corazón que nos permite soltar las cadenas que nos atan al pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Es importante recordar que el perdón no significa olvidar lo que sucedió ni ignorar el daño causado. No debemos ver el perdón como una forma de minimizar el dolor o las heridas que alguien nos infligió. Más bien, el perdón es un acto consciente de decisión. Decidimos no dejar que el resentimiento y la amargura gobiernen nuestro corazón. En Colosenses 3:13, Pablo nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se nos recuerda que, al igual que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los demás. La clave no está en nuestras emociones, sino en nuestra voluntad de obedecer a Dios y seguir su ejemplo. Al perdonar, nos damos cuenta de que estamos participando en una obra mucho más grande que nosotros mismos. El perdón no solo tiene el poder de sanar nuestras heridas personales, sino que también tiene el poder de impactar a toda la comunidad. Cuando perdonamos, estamos dando un testimonio vivo del amor de Dios. La gente que nos rodea, al ver nuestro perdón, puede experimentar la gracia de Dios en acción. De esta manera, el perdón se convierte en una herramienta de evangelización, ya que muestra al mundo que el amor de Dios no tiene límites y que su misericordia cubre todas las transgresiones. A lo largo de la vida cristiana, el perdón es un tema recurrente. Jesús no solo nos enseñó sobre el perdón, sino que también nos dio un ejemplo viviente de lo que significa perdonar. En Lucas 7:47, Jesús dice:
A sus muchos pecados se les perdonan, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, ama poco. Estas palabras nos enseñan que el perdón está relacionado con nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. Cuanto más comprendemos el perdón de Dios en nuestras vidas, más somos capaces de perdonar a los demás. El perdón nos lleva a un lugar más profundo de amor, de compasión y de humildad. Nos recuerda que todos somos seres imperfectos que necesitan de la gracia divina, y esa gracia es lo que nos habilita para extender el perdón a los demás. Perdonar es un acto que transforma no solo a quien recibe el perdón, sino también a quien lo ofrece. Cuando decidimos perdonar, no solo estamos liberando a otros, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos. El perdón nos libera de la prisión de la ira, la venganza y la amargura, y nos permite caminar en libertad. Además, nos permite vivir de acuerdo con el corazón de Dios, quien es lento para la ira y rico en misericordia. Al perdonar, nos acercamos más a su imagen, y esa es la meta de toda la vida cristiana, ser transformados a la semejanza de Cristo. El perdón también tiene una dimensión espiritual poderosa. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí, Jesús subraya la conexión directa entre nuestro perdón hacia los demás y el perdón que recibimos de Dios. Si deseamos experimentar la plenitud del perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esta es una de las lecciones más profundas que Jesús nos enseña. El perdón es una calle de dos vías. No podemos esperar recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a extender ese perdón a los demás. Por último, el perdón tiene el poder de restaurar no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Cuando decidimos perdonar, nos alineamos con la voluntad divina y damos un paso más hacia la madurez espiritual. El perdón es un testimonio de nuestra fe, de nuestra disposición para vivir según los principios del reino de Dios. En lugar de ser esclavos del rencor, elegimos ser libres para amar, para sanar y para vivir en paz. Si hoy te encuentras luchando con el perdón, recuerda que no estás solo en tu lucha. Dios te ofrece su gracia para ayudarte a perdonar. Y, al hacerlo, experimentas una paz y una libertad que solo Él puede dar. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hacia la restauración? El perdón es una de las enseñanzas más radicales y transformadoras de la Biblia, y es un principio clave en la vida cristiana. La dificultad de perdonar puede ser incomprensible para muchos, especialmente cuando se ha sido profundamente herido o traicionado. Sin embargo, la Escritura nos llama a perdonar no como una sugerencia, sino como un mandato directo de Dios. En Efesios 4:32, Pablo exhorta a los creyentes a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo resume el corazón de lo que significa vivir en la gracia de Dios. Perdonar a otros tal como Él nos ha perdonado. No es fácil, y muchas veces no se trata de lo que sentimos en el momento, sino de lo que decidimos hacer a pesar de nuestras emociones. El perdón, según la Biblia, no es opcional. Es una expresión tangible de la gracia que hemos recibido de Dios. Y la forma en que demostramos esa gracia a los demás puede ser una de las pruebas más claras de nuestra transformación espiritual. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro, dijo: «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Mateo 6:12.
La conexión entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que damos a los demás es fundamental. El perdón no es solo un acto de liberación personal, sino un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. Al perdonar, estamos diciendo al mundo que hemos experimentado el perdón de Dios, y que como Él lo ha hecho con nosotros también lo haremos con los demás. Jesús entendía lo difícil que puede ser perdonar, especialmente cuando las ofensas son profundas y dolorosas. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él, sugiriendo la cifra de 7 veces. Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este mandato de perdonar sin límites es un desafío radical que nos muestra que el perdón no debe ser medido o limitado por el número de veces que alguien nos ofende, sino por la abundancia del perdón de Dios. Este versículo nos invita a un perdón sin fronteras, un perdón que refleja la gracia infinita de Dios hacia nosotros. El perdón no es solo un acto de misericordia, sino también un acto de obediencia. Jesús nos mostró cómo el perdón no depende de las circunstancias o de lo que la otra persona haga, sino de nuestra disposición a obedecer la voluntad de Dios. En Lucas 23:34, mientras estaba siendo crucificado, Jesús oró por aquellos que lo estaban ejecutando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús es un ejemplo supremo de perdón. A pesar del dolor, de la injusticia, de la traición y del sufrimiento físico, Jesús no buscó venganza, sino que pidió perdón por aquellos que lo habían maltratado. Este acto de perdón, en medio de su agonía, es una poderosa declaración del amor incondicional de Dios. El perdón que Jesús modeló para nosotros es liberador, no solo para el que recibe el perdón, sino también para quien lo otorga. A veces retenemos el perdón porque creemos que al hacerlo estamos castigando a la persona que nos ha hecho daño. Pero la realidad es que la falta de perdón no afecta tanto a la otra persona como a nosotros mismos. En Proverbios 14:10 leemos que el corazón conoce la amargura de su alma, y nadie más se mezcla en su alegría. El rencor y la falta de perdón nos llenan de amargura y nos alejan de la paz que Dios desea para nuestras vidas. Al perdonar, no solo restauramos nuestra relación con la persona que nos ha ofendido, sino que también restauramos nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. El perdón es, en muchos sentidos, un regalo que nos damos a nosotros mismos, pues nos libera de las cadenas emocionales que nos atan al pasado. A través del perdón, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y a través de nosotros. A veces, la dificultad para perdonar proviene del hecho de que sentimos que no tenemos la fuerza o la voluntad para hacerlo. Pero Dios no nos llama a perdonar con nuestras propias fuerzas. Él nos da el poder del Espíritu Santo para perdonar como Él lo hace. En Romanos 5:5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor divino es el que nos capacita para perdonar. No es un amor humano que está condicionado por emociones o circunstancias, sino un amor divino que es incondicional y eterno. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos experimentar un perdón que va más allá de nuestra comprensión y nos permite reflejar el amor de Dios a un mundo que necesita desesperadamente ese perdón. El perdón es también un proceso que requiere tiempo. No siempre es algo que sucede de inmediato o que se logra en un solo acto. A menudo necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para perdonar, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está cerca de los que tienen el corazón roto y de los que están afligidos.
Salmo 34:18. Él entiende nuestro dolor y nuestras luchas, y nos da la gracia para sanar y perdonar. Aunque el proceso de perdonar puede ser doloroso y desafiante, siempre nos lleva a un lugar de mayor libertad y paz, tanto con Dios como con los demás. El perdón tiene el poder de sanar relaciones, restaurar la paz y reflejar el carácter de Cristo. Nos muestra que no importa cuán grande sea la ofensa o el daño, el poder de Dios es más grande. Cuando perdonamos, damos testimonio del poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo somos liberados de la carga del resentimiento, sino que también nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien, al perdonar, nos enseñó a amar de una manera radical e incondicional. Si te encuentras luchando con el perdón, recuerda que no lo estás haciendo solo. Dios está a tu lado, capacitado para darte la fuerza y la gracia para perdonar como Él te ha perdonado. El perdón también tiene el poder de restaurar nuestras relaciones con Dios. En las Escrituras se nos enseña que nuestras ofensas no solo afectan a las personas a nuestro alrededor, sino que también afectan nuestra relación con el Creador. En Isaías 59:2 se dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El pecado, el rencor y la falta de perdón crean una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo que experimentemos su plena paz y bendición. El perdón es el puente que permite restaurar esa relación rota, limpiando nuestro corazón y nuestra mente para que podamos acercarnos más a Él. Sin embargo, el proceso de perdonar es difícil. No es algo que siempre venga de forma natural, y muchas veces se nos presenta como un desafío. En nuestra humanidad estamos inclinados a la venganza, al resentimiento y a la justicia propia. Pero la Biblia nos llama a algo radicalmente diferente, a perdonar, no solo cuando lo sentimos, sino porque es un mandato de Dios. En Colosenses 3:13 se nos instruye a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo es una invitación a hacer del perdón una práctica habitual, no algo que solo hacemos cuando es fácil, sino algo que forma parte de nuestra vida cristiana cotidiana. Uno de los desafíos más grandes al perdonar es el sentimiento de que el perdón significa justificar el mal hecho, como si estuviéramos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien. Pero el perdón no es una aceptación del mal, sino una liberación del poder que ese mal tiene sobre nosotros. Perdonar no significa que estamos de acuerdo con lo que alguien hizo, sino que decidimos soltar la carga del odio, el resentimiento o el deseo de venganza. Cuando perdonamos, elegimos liberarnos de la amargura y entregar esa carga a Dios, quien es el único que tiene la autoridad para juzgar y hacer justicia. En Romanos 12:19 se nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El perdón es, por tanto, un acto de confianza en la justicia divina, sabiendo que Dios hará lo correcto y tomará el control de la situación. La oración es una herramienta poderosa en el proceso de perdonar. Jesús nos enseña en el Sermón del Monte que debemos orar por aquellos que nos hacen daño. En Mateo 5:44, Él dice: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por quienes nos han herido puede ser uno de los actos más difíciles, pero también es uno de los más transformadores. A través de la oración, comenzamos a ver a las personas que nos han ofendido con los ojos de Dios
entendiendo que, al igual que nosotros, ellos también están necesitados de su gracia y perdón. La oración cambia nuestro corazón, nos ayuda a soltar el resentimiento y nos permite ver a los demás con compasión, no con juicio. Jesús es el ejemplo supremo de cómo debemos perdonar. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos mostró el alcance del perdón. En Lucas 23:34, como mencionamos antes, Él oró por aquellos que lo crucificaban, pidiendo al Padre que los perdonara. Esta oración de perdón, pronunciada mientras Él estaba sufriendo enormemente, revela la verdadera naturaleza del perdón. Es un acto de amor, incluso hacia los que nos hacen daño. Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que lo vivió de una manera radical, desafiando nuestras nociones humanas de justicia y venganza. El perdón, según el ejemplo de Cristo, no depende de lo que la otra persona haga o de si lo merecen, sino de nuestra disposición a obedecer el llamado de Dios a amar a los demás incondicionalmente. La cruz es el símbolo máximo del perdón. A través de su sacrificio, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, un acto de perdón que cubrió toda la humanidad. Cuando entendemos el costo del perdón de Dios, somos más capaces de perdonar en los demás. En 1 Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es una fuente de esperanza y aliento. Nos recuerda que, sin importar lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Este perdón divino no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para perdonar a los demás. Es importante recordar que el perdón no siempre lleva a la restauración inmediata de la relación. En algunos casos, las personas que nos han herido no estarán dispuestas a pedir perdón o a cambiar. En esos casos, el perdón sigue siendo necesario para nuestra propia sanación, pero no significa que debamos poner nuestra confianza nuevamente en quienes nos han hecho daño. El perdón libera nuestra alma y nos permite seguir adelante, sin que el daño del pasado siga teniendo poder sobre nuestro presente. En Mateo 18:15-17, Jesús da instrucciones sobre cómo manejar el pecado en la iglesia, y a veces el perdón puede ir acompañado de límites saludables. No debemos permitir que el daño de otros controle nuestra vida, pero el perdón es esencial para nuestra paz y bienestar espiritual. Al perdonar, no solo restauramos nuestras relaciones con los demás, sino que también experimentamos una mayor cercanía con Dios. El perdón es el camino hacia la reconciliación, no solo con las personas, sino con Dios mismo. Cuando tomamos la decisión de perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios, quien nos perdona una y otra vez, a pesar de nuestras fallas y debilidades. El perdón es un acto de fe, un acto de obediencia y un acto de amor. Al perdonar, participamos en el trabajo redentor de Dios en el mundo y permitimos que su paz reine en nuestros corazones. El perdón no solo tiene poder para sanar nuestras relaciones con los demás, sino también para sanarnos a nosotros mismos. En muchas ocasiones, cuando alguien nos hace daño, llevamos esa herida en nuestro corazón por largo tiempo. Nos aferramos al dolor, al rencor y a la injusticia. Sin embargo, el perdón es liberador. Es como un peso que se levanta de nuestros hombros, una carga que ya no necesitamos cargar más. Jesús nos invita a despojarnos de esa carga para vivir en libertad. En Mateo 11:28-30, Él nos ofrece un descanso para nuestras almas, diciendo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El perdón es ese descanso para nuestra alma. Es un acto de fe y de obediencia que nos permite soltar las heridas y las injusticias que nos han marcado. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Es importante recordar que el perdón no significa olvidar el daño que se nos ha hecho. Perdonar no es borrar la memoria de lo sucedido, sino decidir no dejar que el daño tenga poder sobre nuestra vida. Cuando decidimos perdonar, estamos tomando el control de nuestra paz y nuestra felicidad. El perdón nos permite dejar de vivir como víctimas y nos da el poder para sanar y seguir adelante con nuestras vidas. El perdón también nos ayuda a crecer espiritualmente. En Lucas 17, 3, 4, Jesús nos dice: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, perdónalo. Aquí, Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites. No importa cuántas veces alguien nos ofenda, siempre estamos llamados a perdonar. Este acto continuo de perdonar nos ayuda a crecer en humildad, paciencia y misericordia. El perdón es un ejercicio constante de nuestra fe, un recordatorio de que no somos perfectos y que al igual que perdonamos, también necesitamos ser perdonados por Dios. Este proceso de perdón nos hace más semejantes a Cristo. Él es nuestro modelo perfecto de perdón y al seguir su ejemplo, nos transformamos. Al perdonar a los demás, reflejamos el amor incondicional de Dios, quien nos perdonó a nosotros cuando éramos indignos de su perdón. En Efesios 4:32 se nos exhorta: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón es una de las formas más poderosas de mostrar el amor de Cristo a los demás. Al perdonar, permitimos que su amor fluya a través de nosotros, convirtiéndonos en instrumentos de su paz y gracia. Además, el perdón tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo nos recuerda que el perdón es un requisito para recibir el perdón de Dios. Al negarnos a perdonar, bloqueamos el flujo de su gracia en nuestras vidas. El perdón es un acto de obediencia que nos permite seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Es una señal de que estamos dispuestos a vivir según sus principios, no según nuestras emociones o deseos personales. El perdón también nos fortalece espiritualmente. A menudo las heridas del corazón se convierten en obstáculos para nuestra vida espiritual. El resentimiento y la amargura crean un muro entre nosotros y Dios, lo que nos impide experimentar su paz y gozo. Cuando perdonamos, ese muro se derrumba y podemos experimentar una restauración espiritual. En 2 Corintios 2, 10, 11, el apóstol Pablo habla sobre la importancia de perdonar para evitar que Satanás gane ventaja sobre nosotros. A quien vosotros perdonáis, yo también, porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos vencidos de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El perdón es una herramienta espiritual que nos permite mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las trampas del enemigo. Es importante entender que el perdón no siempre implica reconciliación. La reconciliación es un proceso que involucra tanto al que perdona como al que ha cometido la ofensa.
No siempre es posible restaurar la relación de inmediato, especialmente si la otra persona no está dispuesta a arrepentirse o cambiar. Sin embargo, el perdón sigue siendo esencial, ya que permite que el perdonante sane y siga adelante sin que el dolor del pasado lo detenga. El perdón puede ser un proceso largo y en algunos casos puede ser necesario establecer límites para protegernos de futuras heridas. No obstante, el perdón es fundamental para la sanación emocional y espiritual. El perdón es también una manera de dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando el mundo ve que somos capaces de perdonar, a pesar del daño que se nos ha causado, estamos demostrando que el amor de Cristo es real y transformador. El perdón no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Al perdonar, reflejamos el carácter de Dios y damos gloria a su nombre. En Romanos 12:21 se nos recuerda: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El perdón es un acto de vencer el mal con el bien, un testimonio del poder de Dios para transformar corazones y vidas. Finalmente, el perdón nos libera de la carga del odio, el rencor y la amargura. Es una de las formas más efectivas de vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Al perdonar, no solo restauramos nuestra relación con Dios y con los demás, sino que también nos liberamos de la prisión emocional en la que nos mantenemos cuando no perdonamos. El perdón es un camino hacia la libertad, hacia la paz interior y hacia una vida más plena en Cristo. Al perdonar, experimentamos la gracia de Dios en su máxima expresión El perdón también tiene un poder transformador que afecta no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida emocional y mental. Cada vez que elegimos perdonar, estamos liberando una parte de nuestro corazón que estaba llena de ira, frustración y tristeza. El rencor y el odio pueden afectarnos profundamente, pero al perdonar, nuestra mente comienza a sanar, y el dolor emocional que nos ataba comienza a desvanecerse. La ciencia ha demostrado que el perdón tiene un impacto positivo en nuestra salud mental, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión. Este poder de sanación es parte del plan de Dios para nosotros, porque Él sabe que no estamos hechos para cargar con el peso de la ira y el resentimiento. En Efesios 4:31-32 se nos enseña a quitar de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este llamado a la misericordia y al perdón no es solo para proteger a los demás, sino para protegernos a nosotros mismos de las consecuencias emocionales de no perdonar. Además de la sanación emocional, el perdón tiene un poder restaurador en nuestras relaciones con los demás. Jesús no solo nos llama a perdonar por nuestro propio bienestar, sino también para restaurar los lazos de amor y unidad entre nosotros. El perdón tiene el poder de sanar relaciones rotas, de restaurar amistades que se habían perdido y de traer paz entre personas que habían estado en conflicto. En la parábola del hijo pródigo, vemos cómo el padre, a pesar del dolor y la vergüenza que su hijo le causó, lo perdonó con un corazón lleno de amor. El padre no solo aceptó a su hijo de vuelta, sino que celebró su regreso con alegría. Este acto de perdón no solo restauró la relación entre padre e hijo, sino que también trajo paz al hogar y renovó el amor familiar. Esta es una de las lecciones más poderosas que Jesús nos enseñó. El perdón tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. El perdón no solo es un acto de liberación personal, sino también un medio para restaurar el amor y la unidad entre las personas.
En muchos casos, la falta de perdón puede ser la raíz de conflictos prolongados que afectan nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras iglesias. A menudo nos aferramos al resentimiento porque sentimos que si perdonamos, estamos aceptando la injusticia. Sin embargo, el perdón no es una excusa para la injusticia, sino una forma de liberar nuestra alma y permitir que Dios actúe. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que Dios tome el control de la situación, confiando en que Él se encargará de hacer justicia de la manera que Él considere apropiada. En Romanos 12:19 se nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Al perdonar, liberamos el control sobre la situación y confiamos en que Dios es el justo juez que hará lo correcto. El perdón, en este sentido, es un acto de fe, donde confiamos en que Dios se encargará de hacer justicia, mientras nosotros nos ocupamos de sanar y restaurar nuestras relaciones. El perdón también tiene el poder de sanar a las generaciones futuras. El resentimiento y el odio no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden afectar a nuestras familias y comunidades. Las heridas no perdonadas tienden a perpetuarse de generación en generación. Al elegir perdonar, no solo rompemos el ciclo del dolor en nuestras propias vidas, sino que también prevenimos que ese ciclo continúe en nuestras familias. En Éxodo 25:6, Dios advierte sobre las consecuencias de la iniquidad no resuelta. No te inclines ante ellas, ni las sirvas. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Al perdonar, no solo liberamos nuestras propias almas, sino que también rompemos las cadenas de la amargura que podrían haberse transmitido a nuestros hijos y nietos. Además de restaurar nuestras relaciones, el perdón tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. A medida que aprendemos a perdonar a los demás, también experimentamos un acercamiento más profundo con Dios. El perdón nos permite vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, donde el amor y la misericordia son la base de todas las relaciones. Al perdonar, reflejamos la naturaleza de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. En Lucas 23:34, Jesús oró por los que lo estaban matando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este ejemplo supremo de perdón nos enseña que debemos perdonar incluso a aquellos que nos hacen el mal más grande, porque el perdón es una herramienta divina para la paz y la reconciliación. Finalmente, el perdón nos acerca a la paz verdadera. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de la reconciliación y la restauración. El perdón nos permite vivir en esa paz, una paz que solo viene de Dios. Al perdonar, estamos alineando nuestras vidas con los principios del reino de Dios y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz solo es posible cuando elegimos perdonar, cuando elegimos dejar ir el dolor y confiar en que Dios tiene el control. El perdón es, en última instancia, una elección, una decisión consciente que tomamos para vivir en libertad y paz. Aunque no siempre es fácil, el perdón es el camino que nos lleva a una vida más plena, más libre y más semejante a Cristo. Cuando elegimos perdonar, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador y experimentamos una transformación que afecta todos los aspectos de nuestra vida. El perdón no solo nos transforma internamente, sino que también tiene el poder
de transformar nuestras circunstancias. Cuando decidimos perdonar, liberamos nuestra alma de un peso que nos impide avanzar en la vida. Esto puede traer cambios inesperados en nuestras relaciones, en nuestra carrera e incluso en nuestra salud. Es fácil pensar que perdonar es un acto que solo beneficia a la persona que nos ha hecho daño, pero la verdad es que el perdón es un acto de autocuidado. Al liberarnos del resentimiento, damos espacio para que nuevas oportunidades lleguen a nuestras vidas. Jesús nos enseñó que al perdonar, experimentamos la libertad que viene con la reconciliación, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. En 2 Corintios 5:17 se nos enseña que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El perdón actúa como un catalizador para esta nueva creación. Al perdonar, no solo estamos restaurando nuestras relaciones, sino también restaurando nuestra paz interior y nuestra capacidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. El perdón nos da la posibilidad de dejar atrás los errores del pasado, las heridas y las ofensas, y comenzar de nuevo. Este es un principio profundo del cristianismo. Al igual que Cristo perdonó nuestras transgresiones, nosotros debemos perdonar a los demás. Es un acto de obediencia, pero también es un acto de gracia que nos abre la puerta a una vida de renovación. Además, el perdón permite que se desarrolle la empatía. Cuando perdonamos, estamos eligiendo ver a la otra persona a través de los ojos de Dios. Ya no nos enfocamos en su error, sino en su humanidad, y reconocemos que, como nosotros, esa persona también está en un camino de transformación. Perdón nos permite acercarnos más al corazón de Dios, quien mira a cada uno de nosotros con compasión. En Mateo 9:36 se nos dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión debe ser el motor de nuestro perdón. A medida que nos ponemos en el lugar de los demás, comprendemos que todos estamos luchando en nuestras propias batallas. Y es por eso que el perdón es un acto de misericordia, una forma de extender la gracia que hemos recibido de Dios. El poder del perdón también se extiende a nuestra vida de oración. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos que el perdón tiene una conexión directa con nuestra relación con Dios. Al perdonar, abrimos el acceso a la gracia de Dios y fortalecemos nuestra comunicación con Él. La falta de perdón, por otro lado, puede obstaculizar nuestra relación con Dios, ya que nos separa de su voluntad perfecta para nuestras vidas. Esto no significa que debamos esperar a sentirnos listos para perdonar. Más bien, el perdón es una acción, un acto de obediencia que precede la curación. Al elegir perdonar, decidimos alinearnos con la voluntad de Dios, y es a través de esa obediencia que experimentamos la libertad y la restauración. El perdón, entonces, es un acto que nos convierte en instrumentos de paz en un mundo lleno de conflicto. No es fácil perdonar, especialmente cuando el daño ha sido profundo, pero es el camino que nos lleva a la verdadera paz. La paz que Jesús ofrece no es la paz superficial que se encuentra en la ausencia de conflicto, sino una paz que viene de una reconciliación genuina, tanto con Dios como con los demás. Esta paz es el resultado del perdón, y es una paz que trasciende las circunstancias, una paz que solo puede venir de Dios. El perdón también tiene el poder de liberar nuestras finanzas y nuestras perspectivas. Cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento, nuestras mentes se centran en lo negativo,
lo que limita nuestra creatividad, nuestras decisiones y nuestra capacidad de ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Al perdonar, liberamos nuestra mente y nuestro corazón de la esclavitud de los sentimientos negativos y abrimos la puerta a nuevas bendiciones. En Proverbios 3, 5, 6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al perdonar, confiamos en Dios y dejamos que Él guíe nuestros caminos, lo que incluye nuestra vida profesional y nuestras relaciones personales. Al liberar nuestro corazón del resentimiento, podemos ver las oportunidades que Dios ha colocado ante nosotros. En resumen, el perdón tiene un poder profundo y transformador en todos los aspectos de nuestra vida. Nos permite sanar emocionalmente, restaurar nuestras relaciones, acercarnos a Dios y vivir en paz. Aunque no siempre es fácil, el perdón es un acto de fe y obediencia que nos libera de las cargas del pasado y nos prepara para un futuro lleno de esperanza y renovación. Al igual que Dios nos perdona una y otra vez, nosotros debemos hacer lo mismo, confiando en que al perdonar experimentamos la verdadera libertad que solo Él puede darnos. Cuando elegimos perdonar, elegimos ser como Cristo, reflejando su amor, gracia y compasión a los demás, y permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones. El perdón, como principio central en la vida cristiana, también tiene una dimensión profundamente transformadora en la manera en que percibimos el mundo. Muchas veces nos enfrentamos a la tentación de aferrarnos al rencor, de no querer liberar a quienes nos han causado daño. Sin embargo, el perdón nos invita a mirar más allá de las heridas inmediatas y a abrazar una perspectiva de vida que busca la restauración, no solo de las relaciones, sino también de nuestro propio ser. En momentos de gran angustia, cuando las heridas parecen ser imposibles de sanar, recordar que el perdón es una decisión más que una emoción, puede ser la clave para una transformación interior. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos dice: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Esta instrucción no solo se refiere a un acto de generosidad hacia los demás, sino a una reflexión sobre la misericordia divina. Al perdonar, imitamos a Dios, quien nos perdonó a pesar de nuestras faltas. El perdón, entonces, no es solo un acto que hacemos hacia los demás, sino también una manera de honrar la gracia que hemos recibido. Este acto de gracia hacia nosotros mismos y hacia los demás no solo nos conecta con Dios, sino que nos libera de la carga emocional que lleva el resentimiento, el enojo y el deseo de venganza. Es importante destacar que el perdón no implica la aceptación de la injusticia ni la minimización del daño sufrido. Perdonar no significa decir «está bien lo que hiciste», sino más bien es un acto de dejar ir el derecho de venganza. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que si nuestros enemigos nos golpean, debemos ofrecerles la otra mejilla. Mateo 5:39. Esta es una enseñanza radical que va en contra de la naturaleza humana, que por lo general busca justicia por cuenta propia. Sin embargo, este acto de perdonar es un reflejo del amor ágape, un amor incondicional que no depende de las acciones del otro, sino de nuestra voluntad de ser libres. El perdón, entonces, se convierte en un proceso liberador. Al hacerlo, le permitimos a Dios ocuparse de la justicia. En Romanos 12:19 se nos recuerda: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Aquí, Pablo nos recuerda que la justicia pertenece a Dios
Y al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino también nuestra propia carga emocional y espiritual. El acto de perdonar nos permite salir del ciclo de dolor y sufrimiento y entregarlo todo a Dios, quien en su infinita justicia hará lo que corresponde. De hecho, el perdón no solo restaura las relaciones con los demás, sino que también restaura nuestra relación con Dios. Cuando no perdonamos, nuestra relación con Dios se ve afectada. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta instrucción demuestra que la reconciliación, tanto con Dios como con los demás, es esencial para nuestra vida espiritual. Al no perdonar, cerramos la puerta a la gracia de Dios, porque nuestro corazón se endurece y nos separa de su voluntad perfecta. Por tanto, el perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones humanas, sino que es fundamental para nuestra relación con Dios. El perdón, además, tiene un poder sanador que va más allá de lo emocional. Numerosos estudios han demostrado que las personas que perdonan experimentan menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. En un nivel más profundo, el perdón también impacta en nuestra salud física. Las emociones no procesadas, como la ira y el rencor, pueden generar efectos negativos en el cuerpo, como tensiones musculares, problemas cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. El perdón, entonces, es una forma de sanar también nuestro cuerpo. Es un acto de liberación completa que no solo afecta el corazón, sino todo nuestro ser. Es interesante notar que Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que también nos mostró cómo perdonar. En Lucas 23:34, mientras estaba siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta escena representa el perdón más grande de todos: perdonar a quienes te han infligido el mayor dolor posible. Jesús no solo nos enseñó la teoría del perdón, sino que la vivió en carne propia. Su perdón radical nos desafía a perdonar en nuestras propias vidas, sin importar la magnitud del daño recibido. Si Jesús pudo perdonar a aquellos que lo crucificaron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos hacen daño en nuestra vida diaria? El perdón, entonces, es una decisión. No es algo que siempre sentimos que debemos hacer, pero es algo que debemos elegir. Es un acto de voluntad, guiado por la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Al perdonar, no solo estamos obedeciendo un mandato divino, sino también abriendo las puertas a la paz y a la sanación. Jesús nos invita a tomar este camino difícil, pero gratificante, de perdonar a los demás, porque es solo a través del perdón que podemos encontrar la verdadera libertad en Él. Así, el perdón no es solo un mandato de Dios, sino un regalo para nosotros mismos. A través del perdón, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, restauramos nuestras relaciones y, sobre todo, nos acercamos más a Dios. El perdón también tiene una relación fundamental con la unidad dentro del cuerpo de Cristo. La unidad en la iglesia y en la comunidad de creyentes no puede ser lograda sin la práctica del perdón. Cuando los cristianos guardan rencor o no se perdonan entre sí, se crea una división que afecta la armonía del cuerpo de Cristo. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo destaca que el perdón es un acto que no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalece la unidad del pueblo de Dios. A través del perdón,
La Iglesia refleja la naturaleza misma de Cristo. Somos llamados a ser un reflejo de su amor incondicional y a vivir según sus enseñanzas. La reconciliación que trae el perdón es una manifestación del amor que une a los creyentes, permitiéndoles caminar juntos en armonía a pesar de sus diferencias y fallos. Sin perdón, no puede haber verdadera unidad en la Iglesia, porque la amargura y el resentimiento corren el riesgo de dividirnos y debilitarnos. El perdón es un acto de obediencia, pero también de humildad. A menudo nos resulta difícil perdonar porque creemos que somos nosotros quienes tenemos la razón o que el otro no merece ser perdonado. Sin embargo, la humildad nos enseña a poner el bienestar del otro por encima de nuestra propia necesidad de justicia. Jesús, en su enseñanza sobre el perdón, nos recuerda que, al perdonar, estamos demostrando el mismo tipo de misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. En la parábola del siervo que no perdonó a su compañero, Mateo 18, 23, 35, Jesús subraya la importancia de perdonar porque hemos sido perdonados de una deuda mucho mayor. En este contexto, el perdón también es una forma de mostrar gracia. La gracia es la benevolencia inmerecida de Dios, y al perdonar a los demás, imitamos a Dios en su infinita gracia. De igual forma, cuando perdonamos, ofrecemos a los demás una oportunidad para restaurar su vida y su relación con nosotros, tal como Dios nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él a través de Jesucristo. El perdón es una gracia mutua. Al perdonar, damos y recibimos, y a través de este acto las relaciones se transforman. Además, el perdón también tiene el poder de sanar no solo las relaciones externas, sino también las internas. A menudo, al no perdonar, nos causamos un daño a nosotros mismos. El resentimiento y la ira se convierten en cargas pesadas que afectan nuestra paz y bienestar. El perdón, por otro lado, al liberarnos de estos sentimientos negativos, nos permite experimentar la verdadera paz. Como se menciona en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que viene del perdón es un regalo que Dios nos ofrece cuando elegimos perdonar, y esta paz es fundamental para vivir una vida cristiana plena. Una de las razones por las que es tan importante practicar el perdón es que, al hacerlo, nos liberamos de las ataduras emocionales y espirituales que nos mantienen prisioneros. El rencor y la ira son cadenas invisibles que afectan nuestra capacidad de vivir en libertad. El perdón nos permite romper esas cadenas y experimentar una vida más ligera y plena. Jesús nos invita a cargar con su yugo, porque es ligero. Mateo 11, 28, 30. Al perdonar, liberamos nuestras vidas de la pesada carga, del odio, lo que nos permite caminar más cerca de Dios y con mayor gozo en nuestro corazón. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos poderosos de perdón. Desde la historia de José en el Antiguo Testamento, quien perdonó a sus hermanos a pesar de las graves injusticias que sufrió a manos de ellos, hasta Jesús perdonando a aquellos que lo crucificaron. El perdón está en el centro de la narración bíblica. Estos ejemplos no solo muestran la magnitud del perdón, sino también el poder transformador que tiene en nuestras vidas. En el caso de José, su perdón no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también permitió la preservación de su familia y de la nación de Israel. Génesis 50:20. De igual manera, el perdón de Jesús en la cruz trajo consigo la salvación de la humanidad, mostrando el poder redentor del perdón. El perdón es también una herramienta poderosa en el proceso de sanación interior. Cuando perdonamos, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino que también sanamos
nuestra propia alma. Las heridas del pasado pueden ser profundas, pero el perdón nos permite liberarnos de su influencia y caminar hacia una vida de paz y plenitud. Es un proceso que a menudo requiere tiempo, pero cuando tomamos la decisión de perdonar, permitimos que Dios trabaje en nosotros y nos dé la fuerza para sanar. Al final, el perdón es un acto de amor y de fe. Es una decisión diaria, un compromiso con la voluntad de Dios y con la paz que Él desea para nuestras vidas. Al perdonar, no solo estamos siguiendo el mandato de Jesús, sino que también estamos permitiendo que Él transforme nuestras vidas de una manera profunda y liberadora. El perdón nos lleva a un lugar de sanación, de unidad y de paz, y es el camino hacia una vida cristiana más plena. Al aprender a perdonar, nos acercamos más a la naturaleza de Cristo, quien es la perfecta expresión del perdón y de la gracia de Dios. El perdón también juega un papel clave en la restauración de nuestra relación con Dios. En las Escrituras, encontramos que el perdón no solo afecta nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor, sino que es fundamental para nuestra relación con el Padre Celestial. La primera carta de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que Dios es un Dios perdonador y que cuando nos arrepentimos sinceramente, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Es interesante notar que, aunque Dios es perfectamente capaz de perdonar a todos, se nos enseña que debemos pedir perdón para recibirlo. El acto de reconocer nuestras faltas y pedir perdón demuestra humildad y arrepentimiento genuino. No es que Dios no quiera perdonarnos, sino que Él quiere ver un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a alejarse del pecado y a buscar una relación más profunda con Él. El perdón divino nos ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo, para dejar atrás las sombras del pecado y caminar en luz. De manera similar, cuando nosotros perdonamos a los demás, estamos actuando de la misma manera que Dios actúa con nosotros. Jesús, en su oración modelo, nos enseñó a decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Al decir estas palabras, no solo estamos pidiendo perdón por nuestros propios pecados, sino también comprometidos a extender el perdón a aquellos que nos han hecho daño. Este acto de perdón es un reflejo del perdón que Dios nos ofrece, y a medida que perdonamos a los demás, nos acercamos más al corazón de Dios. Además, el perdón tiene el poder de liberar. Cuando nos aferramos al resentimiento y la amargura, estamos atados emocionalmente a la persona o la situación que nos lastimó. Estos sentimientos no solo nos alejan de los demás, sino que también nos alejan de Dios, porque al mantener el odio o el rencor, estamos eligiendo vivir en desobediencia a su voluntad. El perdón es un acto liberador que nos permite soltar esas ataduras emocionales. Es como quitarse una carga pesada de encima, algo que puede ser liberador tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Dicho esto, el perdón no significa que debamos olvidar el daño o que debamos continuar en relaciones tóxicas o abusivas. Perdonar no implica que estemos aprobando el mal que nos hicieron, sino que estamos eligiendo no dejar que ese mal nos controle. En otras palabras, el perdón no borra el daño, pero sí libera nuestro corazón del peso de la ira y el resentimiento. Es un acto de obediencia y de fe en que Dios, al final, será quien traerá justicia. En Romanos 12:19, Pablo nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Este principio nos enseña que, al perdonar, no estamos renunciando a la justicia. Más bien, estamos confiando en que Dios es el justo juez y que Él tiene el poder y la autoridad para hacer justicia de la manera que Él considere correcta. Nuestro perdón, entonces, no está basado en el merecimiento del otro, sino en el mandato de Dios y en nuestra obediencia a su voluntad. Al perdonar, liberamos el control sobre nuestras vidas, dejándolo en las manos de Dios. El perdón también tiene la capacidad de transformar no solo las relaciones interpersonales, sino también nuestra vida espiritual. En el Evangelio de Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Esta respuesta de Jesús no es una fórmula matemática, sino una invitación a practicar el perdón sin límites. El número 70 veces 7 simboliza un perdón continuo e ininterrumpido. Jesús nos está enseñando que debemos perdonar siempre, sin importar cuántas veces nos ofendan, porque el perdón tiene el poder de sanar nuestra alma y de mantener nuestra relación con Dios intacta. Este tipo de perdón radical, que no pone límites, es un testimonio del carácter de Dios. Él nos perdona no solo una o dos veces, sino de manera continua, porque su gracia es infinita. Al adoptar esta mentalidad, estamos reflejando esa misma gracia en nuestras propias vidas. La capacidad de perdonar repetidamente, sin buscar venganza, muestra el poder transformador del perdón en nuestra vida espiritual. Nos permite caminar en paz y en unidad con los demás, sin las cargas emocionales que el rencor trae consigo. De esta forma, el perdón no solo restaura nuestras relaciones humanas, sino que también nos permite estar más cerca de Dios. Como dice en Mateo 5, 23, 24, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcilíate primero con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda». Este versículo nos enseña que nuestras relaciones horizontales con los demás están directamente relacionadas con nuestra relación vertical con Dios. Si no podemos perdonar a los demás, es difícil que nuestra relación con Dios sea plena y sincera. Por eso, el perdón es tan importante no solo para la restauración de nuestras relaciones terrenales, sino para nuestra relación con el Padre Celestial. La enseñanza de Jesús sobre el perdón, especialmente en la cruz, es el modelo perfecto para nosotros. Jesús perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Este perdón incondicional y radical nos desafía a vivir de la misma manera, extendiendo perdón a quienes nos hacen daño, no por lo que merecen, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Al practicar este perdón, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos la paz que solo Él puede darnos. El perdón tiene, por tanto, el poder de restaurar, liberar y transformar. Al perdonar, no solo cambiamos nuestra relación con los demás, sino que nos acercamos más a la plenitud de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El perdón también está intrínsecamente relacionado con la paz interior que buscamos. Cuando vivimos en un estado de resentimiento, nuestra alma está perturbada. El rencor actúa como un veneno emocional que, aunque nos parezca que está dirigido a la persona que nos ha hecho daño, en realidad nos afecta principalmente a nosotros. La falta de perdón no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también sabotea nuestra paz interior y nuestra relación con Dios.
Es por eso que el perdón es una clave esencial para experimentar la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta diciendo: «No estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo nos muestra que, cuando confiamos en Dios con nuestras preocupaciones, incluyendo el perdón, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubre y nos fortalece. Cuando perdonamos, experimentamos una liberación de las cargas emocionales que nos impiden vivir en la paz de Dios. Este acto de perdón nos permite vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos. El perdón también nos permite restaurar nuestras relaciones con los demás, creando un espacio para la reconciliación. Jesús, en su ministerio, hizo de la reconciliación una prioridad. En Mateo 5, 23, 24, Él enseña que, si estamos en desacuerdo con alguien, debemos buscar la reconciliación antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. Este versículo resalta la importancia de la paz en nuestras relaciones, subrayando que el perdón y la reconciliación son esenciales para acercarnos más a Dios. La restauración de las relaciones no es solo para que vivamos en armonía con los demás, sino también para que nuestra relación con Dios no esté obstaculizada por la falta de perdón. El acto de perdonar también tiene un poder sanador en nuestra vida emocional y espiritual. Cuando decidimos perdonar, estamos tomando una decisión consciente de soltar el dolor, la ira y el resentimiento. Esta liberación no solo beneficia a la persona perdonada, sino que tiene un efecto profundo en nuestro propio bienestar. Al perdonar, estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, sanando nuestras heridas emocionales y transformando nuestro corazón. Es un proceso de liberación que nos lleva a la sanidad espiritual. En Efesios 4, 31, 32, el apóstol Pablo nos anima: «Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritos, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Este versículo nos recuerda que el perdón no solo es un acto de obediencia hacia Dios, sino que también es una forma de imitar el amor y la misericordia de Cristo. Al perdonar, nos volvemos más como Él y nos acercamos más a su naturaleza. El perdón no solo cambia la dinámica de nuestras relaciones, sino que nos transforma internamente, permitiéndonos vivir de manera más plena y libre. El perdón también es un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. En Colosenses 3:13 se nos instruye: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Este versículo nos llama a perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó, un perdón inmerecido y lleno de gracia. Cuando perdonamos, estamos demostrando el amor incondicional de Dios, y al hacerlo, crecemos en nuestra relación con Él. Es importante entender que el perdón no significa que debamos seguir siendo vulnerables o permitir que las personas nos hagan daño nuevamente. Perdón no es sinónimo de dejar de poner límites saludables, pero sí implica la liberación del deseo de venganza y la aceptación de que Dios es el único que tiene el derecho y el poder para juzgar. Al perdonar, tomamos la decisión de liberar nuestra alma del peso del resentimiento y al mismo tiempo estamos dejando en manos de Dios la justicia que Él, en su sabiduría, determinará. El perdón es, por lo tanto,
una de las armas más poderosas que tenemos para experimentar paz, restaurar relaciones y crecer espiritualmente. Jesús nos enseñó a perdonar siempre, sin importar cuántas veces nos ofendan, y esto es un reflejo del amor incondicional que Él tiene por nosotros. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en perdón, porque el perdón no solo beneficia a la persona perdonada, sino que transforma nuestro corazón y nos acerca más a la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. El perdón tiene el poder de sanar, restaurar y liberarnos. Es un acto de obediencia que nos permite vivir en paz con Dios y con los demás. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y nuestra vida espiritual se fortalece. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos mostró el perdón en su forma más pura y nos dio el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida de perdón continuo. Cuando practicamos el perdón, estamos siguiendo su ejemplo y participando en la obra redentora que Él comenzó. Así que, si en tu corazón llevas alguna herida o resentimiento, recuerda que el perdón es el camino hacia la libertad. No permitas que el dolor o el rencor te controlen. En lugar de eso, entrega tu corazón a Dios y permite que su amor y su paz te llenen, para que puedas vivir una vida libre de ataduras emocionales y espirituales. El perdón no es solo una opción, es un mandato divino que trae consigo una transformación profunda en nuestra vida. El perdón no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Cuando decidimos perdonar, comenzamos a soltar el control que la ofensa tiene sobre nosotros y nos abrimos a experimentar una mayor paz interior. El perdón nos ayuda a liberar las emociones negativas que a menudo nos consumen, como la ira, el odio y el resentimiento. Estas emociones, si se mantienen en nuestro corazón, pueden afectar profundamente nuestra salud emocional, espiritual e incluso física. El perdón, por lo tanto, no solo es una acción de amor hacia los demás, sino también hacia uno mismo, ya que nos libera de la carga emocional que puede consumirnos. El perdón también es una forma de humildad. Al perdonar, reconocemos que no somos perfectos y que, al igual que otros nos han ofendido, nosotros también hemos fallado. Jesús, en su gran sabiduría, nos enseña que debemos perdonar como Él nos ha perdonado, con un amor que no guarda rencor, que no se cansa de ofrecer misericordia. Este es un acto de humildad y gratitud, un recordatorio de que, así como recibimos el perdón de Dios a través de su sacrificio, también debemos extender ese perdón a los demás. En las Escrituras, Jesús nos da una enseñanza directa sobre la importancia del perdón, cuando, en la parábola del siervo inmisericordia en Mateo 18, 21, 35, nos habla de un siervo que recibe un perdón enorme por parte de su rey, pero que, al mismo tiempo, no muestra la misma misericordia hacia un compañero que le debe una pequeña cantidad. Al final, el rey se encoleriza al ver la falta de perdón del siervo y lo castiga, recordándonos que, si nosotros no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón de Dios. Esta parábola resalta la seriedad con la que Dios toma el perdón y nos desafía a vivir conforme a su ejemplo, siendo generosos y misericordiosos. Jesús también nos muestra que el perdón es un acto que no debe depender de las circunstancias o de la magnitud de la ofensa, sino de la disposición de nuestro corazón. En Lucas 17, 3, 4, Jesús enseña que debemos perdonar a nuestros hermanos si se arrepienten, incluso si nos ofenden 7 veces en un día. El número 7, en la cultura bíblica, simboliza la perfección o plenitud, lo que implica que debemos perdonar sin medida, con un corazón dispuesto a liberarnos de cualquier carga. Este es un llamado a vivir en una actitud de perdón constante, porque cuando perdonamos, reflejamos el amor incondicional de Dios.
Cuando perdonamos, también estamos dando un testimonio del poder transformador de Dios en nuestra vida. Al liberarnos de las ataduras del rencor y la ira, permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, tocando la vida de aquellos que nos rodean. El perdón tiene el poder de sanar no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, nos alineamos con su voluntad y experimentamos una comunión más profunda con Él. El perdón nos permite ver a los demás como Dios los ve, con compasión y amor, y nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, quien, aun siendo crucificado, pidió perdón para aquellos que lo crucificaban. Es importante recordar que el perdón no significa que debemos permitir que los demás nos hagan daño una y otra vez sin consecuencias. El perdón es un acto de liberación emocional, pero también implica poner límites saludables para proteger nuestro bienestar. La verdadera esencia del perdón es soltar el control y la venganza, y dejar que Dios tome el control de la situación. Él es el justo juez, y cuando perdonamos, le entregamos a Él la justicia que solo Él puede hacer de manera perfecta. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje nos muestra que el perdón es una obra de Dios, y nosotros, como ministros de su reconciliación, estamos llamados a extender ese perdón a los demás. El perdón es una parte fundamental de la obra de Dios en el mundo, y al perdonar, participamos en su plan divino de restauración. El perdón también nos permite liberarnos del peso de la culpa. A menudo, cuando nos ofenden, nos quedamos atrapados en el dolor de la ofensa, y en lugar de buscar la paz, nos aferramos a la ira y la amargura. Sin embargo, al perdonar, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este es el poder transformador del perdón. Al liberarnos de la carga emocional, permitimos que Dios sane nuestras heridas y nos otorgue paz. Es crucial recordar que el perdón no depende de la otra persona. No necesitamos que alguien nos pida perdón para perdonarlo. El perdón es una decisión que tomamos en nuestro corazón, independientemente de la respuesta de la otra persona. Al perdonar, estamos obedeciendo el mandato de Dios y tomando control de nuestras propias emociones. Al hacerlo, liberamos nuestras almas del peso del resentimiento y nos preparamos para recibir la paz que solo Dios puede ofrecer. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó, no solo como una instrucción para vivir en armonía con los demás, sino como una puerta que nos lleva a una vida de mayor libertad y sanidad emocional. A menudo, en nuestra vida cotidiana, enfrentamos situaciones que nos hieren, nos ofenden o incluso nos traicionan. Estas experiencias pueden dejarnos marcados con un dolor profundo que, si no es tratado, se convierte en un obstáculo para nuestra paz interior. Sin embargo, el perdón nos ofrece una forma de sanar ese dolor, liberándonos del control de las ofensas pasadas y permitiéndonos vivir una vida de mayor plenitud. En la vida de Jesús, vemos claramente cómo Él vivió el perdón en su máxima expresión. Uno de los momentos más impactantes en este sentido es cuando durante su crucifixión Él oró por aquellos que lo estaban matando. En Lucas 23:34, Jesús dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón, tan radical y desinteresado, no solo muestra el amor incondicional de Jesús, sino también el poder liberador que el perdón tiene, tanto para quien perdona como
para quien es perdonado. La oración de Jesús en la cruz es un recordatorio poderoso de que el perdón no depende de la magnitud de la ofensa, sino de nuestra disposición a dejar ir el control y la ira. Jesús, al perdonar a quienes lo lastimaban, nos enseñó que el perdón es un acto de entrega. No se trata de hacer justicia según nuestros propios criterios, sino de dejar que Dios sea el justo juez. Perdonar es confiar en que Dios tiene el control y que Él puede transformar cualquier situación para nuestro bien y el de los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña que debemos perdonar 70 veces 7. Mateo 18:22. Este número simboliza la idea de un perdón ilimitado. Nos invita a perdonar no solo una vez ni dos, sino tantas veces como sea necesario, sin reservas ni límites. Perdonar de esta manera puede parecer difícil, especialmente cuando las heridas son profundas, pero es una invitación a vivir con un corazón puro, libre de las cargas del resentimiento. El perdón, en este contexto, no es una cuestión de cuántas veces alguien nos ha hecho daño, sino de nuestra disposición a liberarnos de la necesidad de venganza o de hacer justicia por cuenta propia. La práctica del perdón es liberadora. Cuando decidimos perdonar, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. La falta de perdón, al contrario, nos mantiene atados al dolor, al rencor y a las emociones negativas que afectan nuestra paz interior. Al perdonar, liberamos nuestro corazón de las cadenas de la amargura y la ira y abrimos espacio para el amor, la paz y la reconciliación. El perdón no siempre es fácil y puede ser un proceso largo y difícil. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de soltar el control y las emociones negativas que la ofensa ha generado. A veces, perdonar puede requerir tiempo, y es posible que necesitemos la ayuda de Dios para hacerlo. En momentos así, debemos recordar que el perdón no es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si bien nuestra naturaleza humana tiende a guardar rencor y no perdonar, con la ayuda de Dios podemos encontrar la fuerza para perdonar incluso cuando no lo creemos posible. Uno de los grandes beneficios del perdón es la sanidad emocional que trae consigo. El perdón es una de las claves para la sanidad del alma. Cuando perdonamos, podemos sanar las heridas del pasado, dejando atrás el dolor y la tristeza que nos ha afectado. Es como quitarse un peso de encima, algo que hemos cargado por mucho tiempo y que nos impide avanzar. El perdón no borra el daño hecho, pero sí nos permite sanar y seguir adelante con nuestras vidas de manera libre, sin que el dolor del pasado nos siga arrastrando. El perdón también es una oportunidad para reflejar el amor de Dios hacia los demás. En Efesios 4:32, Pablo nos insta a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Cuando perdonamos a los demás, estamos mostrando el mismo amor y gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Dios no nos perdonó porque lo mereciéramos, sino porque Él es amoroso y misericordioso. Al perdonar a los demás, nos convertimos en instrumentos de ese amor y misericordia en el mundo. Además, el perdón es esencial para restaurar relaciones. Las ofensas y los conflictos pueden causar divisiones profundas entre las personas, pero el perdón tiene el poder de restaurar esas relaciones. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo nos habla de la reconciliación, diciendo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como cristianos, somos llamados a ser agentes de reconciliación en el mundo, y esto comienza con el perdón. Cuando perdonamos, no solo restauramos nuestra relación con la otra persona,
sino que también participamos en la obra de Dios para restaurar el mundo. Es importante recordar que el perdón no significa que debemos seguir en una relación abusiva o dañina. Perdonar no es lo mismo que permitir que otros sigan lastimándonos. El perdón es un acto de liberación personal, pero también implica poner límites saludables cuando es necesario. El perdón no siempre significa restaurar una relación de inmediato, pero siempre significa liberar nuestro corazón de la ira y el resentimiento. El perdón es, en última instancia, una forma de vivir como Jesús vivió. Jesús vivió en constante perdón, extendiendo gracia y misericordia incluso cuando fue injustamente tratado. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a vivir con un corazón perdonador, dispuesto a liberar a los demás y a nosotros mismos de las ataduras del rencor. Al hacerlo, experimentamos la paz y la libertad que solo el perdón puede traer. Al final, el perdón es una manifestación del amor divino que, al fluir a través de nosotros, puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Como seguidores de Cristo, somos llamados a vivir en perdón, mostrando a los demás el amor y la misericordia de Dios. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Quiero comenzar agradeciéndote sinceramente, porque no todos logran llegar hasta este punto. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje tan profundo y transformador como el de hoy. Y eso es algo muy significativo. Has dado un paso importante al hacerte cargo de tu camino espiritual y estar dispuesto a abrir tu corazón a un tema tan poderoso como lo es el perdón. Estoy convencido de que este mensaje ha tocado algo dentro de ti, algo que te hace querer cambiar, sanar y crecer. El perdón no es solo una idea abstracta, es una acción poderosa que transforma vidas. Y tú, al haber llegado hasta aquí, has mostrado una disposición única para abrazar ese poder transformador. Lo que hemos compartido hoy no es solo una enseñanza, sino una invitación a la libertad. El perdón no se trata solo de dejar ir lo que otros nos han hecho, sino también de liberarnos a nosotros mismos de las cadenas que nos atan al dolor, la ira y el resentimiento. Cada vez que perdonamos, damos un paso hacia una paz que solo puede venir de Dios. El perdón es un acto de valentía y confianza en que, aunque no podemos cambiar lo que ha pasado, tenemos el poder de cambiar cómo nos afecta. A veces el perdón parece algo casi imposible, pero en realidad es un acto que nos libera de las cargas del pasado, para que podamos vivir con libertad y gozo en el presente. Te invito ahora a reflexionar sobre lo que has aprendido. El perdón no es solo un regalo que le damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, liberamos nuestra alma de las pesadas cargas del rencor y la amargura. Al hacerlo, damos espacio a la paz, a la restauración y al amor. El perdón es un acto que no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que nos permite acercarnos más a Dios, quien nos ha perdonado infinitamente más de lo que podemos imaginar. El perdón no borra las ofensas, pero nos permite mirar hacia adelante con esperanza y fe. Es importante entender que el perdón no es sinónimo de olvido, ni de justificar lo que alguien hizo. No estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien o que la otra persona no debe aprender de sus errores. El perdón es un acto de liberación, de soltar las ataduras que nos mantienen presos de nuestra propia amargura. Cuando perdonamos, estamos eligiendo vivir libres, eligiendo el amor sobre el odio, la paz sobre la ira, y lo más hermoso de todo, estamos imitándonos a nosotros mismos al amor incondicional que Dios nos ha mostrado. Él perdona siempre, sin reservas, y nos llama a hacer lo mismo. Ahora te invito a interactuar con este mensaje. Comenta abajo con una frase que refleje tu disposición para perdonar, ya sea a los demás o a ti mismo.
Este es un compromiso personal y espiritual, y al expresarlo, le das forma a tu decisión y lo haces más real para ti. Además, quiero que consideres compartir este video con otros que puedan estar necesitando escuchar este mensaje. Tal vez alguien cerca de ti esté luchando con el perdón y no sepa cómo comenzar. Al compartir este video, estarás extendiendo la paz y el perdón a más corazones, permitiendo que este mensaje llegue donde más se necesita. Dale me gusta a este video. No es solo una forma de apoyar, es también una manera de mostrar que te importa este mensaje y quieres que más personas lo escuchen. Cada me gusta es una semilla plantada que con la ayuda de Dios puede crecer en el corazón de alguien más. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Unirte a nuestra comunidad. Estarás comprometido con el crecimiento espiritual continuo. Cada video que compartimos está diseñado para ayudarte a vivir una vida más plena, y al ser parte de esta comunidad, te rodeas de personas que también están buscando crecer en su fe. Quiero que tomes un momento ahora para reflexionar, para quedarte en silencio y sentir la paz de este momento. La música de este video es una oportunidad para que tu corazón se calme y contemples la bondad de Dios. Este es un espacio de sanación, de restauración, de perdón. Dedica unas palabras de agradecimiento a Dios por su amor y por la oportunidad de perdonar, de sanar y de vivir de manera más plena. Que puedas sentir cómo el peso de la ira y el resentimiento se disipan, y cómo la paz que solo Él puede dar llena tu corazón. Gracias por haberte quedado hasta el final, por ser parte de esta comunidad y por tomar decisiones que te acercan más a lo que Dios tiene para ti. Te bendigo y oro para que sigas creciendo en tu fe, que sigas siendo una luz para los demás, y que el poder del perdón transforme tu vida de una manera que solo Él puede hacer. Que la paz de Dios te acompañe siempre, y que cada paso que des sea un paso más cerca de la vida abundante que Él tiene preparada para ti.